Hoy día vamos a ver la actividad El cuento. Primero vamos a repasar lo que es un cuento. Como definición, un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Estas historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un nudo y un final. Es importante saber las partes del cuento. Primero, los personajes son las personas o animales en el cuento. 2. El escenario es el tiempo y espacio en los cuales ocurre el cuento. 3. El problema es una dificultad que el personaje o los personajes deben superar y resolver. 4. Desenlace, una resolución de la dificultad o problema. Y siempre el título es el que nos da una idea general de la trama del cuento. Aquí te voy a dar algunas frases para que sepas cómo empezar un cuento. Por ejemplo, tenemos al principio. Hace varios años había una vez, en un lugar muy lejano, al comienzo, en un país lejano, en tiempos antiguos, hace muchos años, vivía una vez, cuentan los que vieron que. Estas son las frases para empezar un cuento. Ahora vamos a ver algunas frases para utilizar cuando se empieza el conflicto. Imprevistamente, desde que yo recuerdo, en un momento dado, de repente, de pronto, inesperadamente, pero de repente, bruscamente, al poco tiempo las cosas cambiaron sin darse cuenta. Y para terminar un cuento siempre hay palabras claves para un desenlace o final. Por ejemplo, al fin, por fin, así concluyó, así fue como, por último y finalmente. Ahora, ya que repasamos lo que es un cuento y sus partes principales, quiero que tú, junto a la ayuda de tu papá o tu mamá o solito, puedas imaginar un cuento relacionado al 18 de septiembre, a las fiestas patrias, y aquí estamos en el mes de septiembre, lo cual celebramos estas fiestas tan importantes para nosotros, que es la independencia de Chile. Tenemos hartos elementos que podemos ocupar, por ejemplo el escudo, los guasos, la china, el sombrero, el volantín, las payas, la bandera, el copihue, etc. Muchos elementos que puedes ocupar. Ahora, imaginemos un cuento relacionado con estas cosas que tú elijas y podemos hacer un cuento ocupando este esquema. Este esquema es solamente una ayuda, lo puedes utilizar o no, pero sería idealmente que lo utilices, ya que aquí te ayuda a que formemos todas las partes del cuento y no quede ninguna sin realizarse. Primero, por ejemplo, con este esquema dice, érase una vez un o una. Y aquí ponemos la protagonista del cuento. Puede ser, no sé, la mujer, la china, el guaso, Pedrito. ¿Ya? Que se llamaba, y aquí ponemos el nombre de tu personaje. ¿Ya? Después ponemos era. Y aquí vamos a describir la personalidad del cuento y sus características. ¿Ya? Describir cómo vestía, cómo era, si era alto, flaco, gruñón, simpático, etc. Después vamos a poner vivía.
Aquí vamos a poner en el escenario en que se desarrolla el cuento. Vamos a describir paisajes, si hay edificios, el lugar, tiempo, si es primavera, otoño, llueve, hay sol, si es en el campo, en la ciudad, en un parque, etcétera. Eso es a elección tuya. Y después vamos a poner un día y aquí es donde vamos a generar un problema, un conflicto. Vamos a poner lo que pasa. ¿Por qué pasa? ¿A quién o a quiénes le pasa? ¿Cómo influyen ellos? ¿Qué hacen después? Aquí vamos a poner todos esos detalles, ¿ya? Después, entonces, aquí vamos a poner qué intentos de soluciones dieron al problema anterior. Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Cuál es el final del cuento? ¿Cómo solucionaron o no lo solucionaron? ¿Ya? Recuerda siempre ponerle un título a tu cuento, ya que es la idea general y es muy importante. Ahora con este esquema, recuerda escribirlo en una hoja, ya de tu cuaderno. Recuerda la ortografía, tener una letra clara y que tus frases tengan un orden lógico, ¿ya? Este cuento lo revisaremos después de la semana del 18 de septiembre. Si tienes dudas, no dudes en preguntar. Siempre estaré para apoyarte en lo que sea. Y por último, sácale una foto a tu cuento y me la envías. Eso sería. Muchas gracias por tu atención y que estén muy bien y cariño. Que tengan un lindo 18. Adiós.